Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles. Martes 27 de octubre. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana queremos, como siempre, enviar un saludo muy cordial a nuestros televidentes que están pendientes de nuestra señal en el extranjero. Gracias por estar en sintonía a través de www.megavision.com.sb. También un saludo muy especial a quienes nos ven a través de Centroamérica TV en todos los Estados Unidos. Esta mañana y ante los hechos ocurridos precisamente el fin de semana en Ayutuxtepeque, que se convirtió en un verdadero campo de batalla, si bien mostró el armamento con el que cuentan estos grupos al margen de la ley, también dejó ver la inmediata y efectiva reacción de las autoridades policiales y también militares. Realidad que acompaña el día a día de muchos municipios del país, causando incluso la migración de sus habitantes. Esta mañana, por cierto, se realiza un fuerte operativo en el sector de San Pedro Perulapán, donde en los últimos días se han estado viendo muchos acontecimientos, muchas muertes, muchos asesinatos, y por esa razón la Policía Nacional Civil desplaza a muchos efectivos en ese sector de San Pedro Perulapán para poder desarticular toda esa base delictiva que existe en esa zona. Más adelante, por cierto, vamos a tener un reporte especial con autoridades de policiales para saber el curso que llevará esto, así como también la realización de 3 marchas que van a tener como punto de encuentro El Salvador del Mundo este día, iglesias evangélicas, algunas iglesias evangélicas, familiares de grupos de pandillas, así como también otros que estarán reuniéndose en esta concentración. Así es que vamos a darle un poco lectura desde la perspectiva y opinión de las autoridades de la Policía Nacional Civil frente a esta situación. Así es que esta mañana le vamos a dar una mirada obviamente muy importante, una mirada psicosocial. Vamos a hablar acerca también de cómo se ve desde la perspectiva de un municipio esta situación. Así es que desde ya pues les invito a ustedes a que me acompañen. Lorena Melara nos va a poner insumos como siempre. Lorena, buenos días, qué gusto como siempre saludarte esta mañana para poder recibir elementos que nos den la oportunidad de poder estructurar mejor una conversación a lo largo de esta hora y media en nuestro programa. Así es que buenos días, adelante con el informe de esta mañana que nos has preparado para nuestros televidentes. Gracias, Ernesto, buenos días para ti y tus invitados. Como ya lo mencionabas, lamentablemente la ola de violencia sigue afectando a nuestra sociedad. El fin de semana recién pasado fue una muestra de esta situación, donde deben evaluarse diversos parámetros. Por un lado, la prevención de los jóvenes en riesgo y por otro, el combate de las autoridades. Veamos. No solo se trata de crímenes con lujo de barbarie como el policía calcinado, sino también que luchan contra un grupo bien armado. Así quedó en evidencia en el enfrentamiento en Ayutuxtepeque. Para las autoridades es una reacción al combate diario. Estamos seguros que esta lucha nos va a llevar pues, a lograr nuestros objetivos y con ello aportar para que en nuestro país se logre la tranquilidad y la paz, pero con legalidad y con respeto a la institucionalidad. Estamos determinados a seguir haciendo una lucha frontal y una estrategia de fondo para golpear al crimen y desarmar las estructuras de la extorsión. Y en medio de este recrudecimiento de violencia, la posibilidad de un diálogo se vuelve un tema controversial. Los pandilleros merecen una segunda oportunidad, pero deberán demostrarnos primero que la merecen y segundo que la valoren. Así el esfuerzo a nivel de gobierno central, municipal y de otras entidades requiere, como es notorio, una mayor coordinación para que la criminalidad no siga cobrando vidas. Ernesto, las autoridades han manifestado que continuarán con la lucha frontal contra la delincuencia, aun y cuando estos grupos quieran generar mayor temor entre la población. Así los datos, vuelvo al estudio para el análisis de esta mañana. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, por darnos esos elementos claves que nos van a ayudar a entender y comprender mejor
esta situación que agobia muchísimo a los salvadoreños. Quiero saludar al pastor general de la Misión Cristiana Elín, Mario Vega, a quien le doy la más cordial bienvenida. Pastor, buenos días, qué gusto tenerlo esta mañana en el programa y contar desde luego con su apreciación con relación a los temas que ya planteamos. Gracias, Ernesto, por la invitación y una nueva oportunidad de estar acá después de algún tiempo de no visitarle, pero Así gracias. Es, en efecto. También quiero saludar al alcalde del municipio de Ilopango, Salvador Ruano, quien también teníamos días de no verlo. Gracias por acompañarnos, alcalde. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Pastor Vega. Buenos días a la audiencia en general y a la orden, Ernesto. Así es, será de mucho provecho conocer también la experiencia que usted ha logrado desarrollar en estos últimos años frente al tratamiento de la violencia, sobre todo también cuando en el marco de la realización del Congreso de Alcaldes se habla muchísimo de querer tener mayor participación, de ser más activos en el tema de la seguridad pública, especialmente en los municipios, pero también dejando de un lado no tanto el interés por los recursos, como dijeron en su momento, de los temas de FODES, que para poder desarrollar proyectos que vayan encaminados al desarrollo local. Pero bueno, serán aspectos muy relevantes que vamos a tener esta mañana. Sin duda alguna la opinión de ustedes va a ser muy importante. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio, son 2 cuentas en Twitter, para que usted participe y pueda generar ese debate también que nos interesa conocer y a la vez introducirlo en nuestra conversación con nuestros invitados. A ver, Pastor, ¿cuál es su lectura frente al recrudecimiento de la violencia que ha experimentado el país? ¿Vamos por buen camino o vamos, a su juicio, de mal en peor? No, yo creo que vamos por mal camino, porque el tema de la violencia se ha tratado de manera política desde que comenzó. Cuando comenzó, como el tema de violencia no era un problema sentido por la sociedad, entonces desde el punto de vista político no se le dio importancia. Y ese fue el problema, que no se atendía a un problema que en ese momento se estaba a tiempo de poder resolverlo. Cuando ya el problema creció y comenzó a golpear a la ciudadanía, entonces fue que se vio como un nicho que electoralmente podía explotarse. Y como el propósito no era resolver en sí el problema, sino que utilizar el problema para un fin electoral, fue un mal manejo que se hizo de la situación. Y ese manejo electoral se sigue haciendo hasta el día de hoy, pasando por las diversas etapas como el descuido de enfocar el problema de la manera que debía ser. Yo recuerdo hace 7, 8 años atrás que cuando se hablaba del tema de la prevención de la violencia, eso era como una mala palabra, ¿no? Decir que había que hacer prevención de la violencia, la gente lo rechazaba y lo veía pues como algo totalmente ilógico. Pero posteriormente eso fue calando hasta que llegó un momento en que socialmente se aceptó y se comprendió la necesidad de poder tener programas de prevención a la violencia y lenguaje que fue adquirido también por los políticos. Luego viene la etapa de la tregua, que también es manejada políticamente. La tregua se utilizó solamente como un elemento para que descendieran los delitos, lo cual efectivamente ocurrió, y poder presentarlo como un logro de gobierno, sostenerlo hasta la finalización de la administración anterior y entonces poder decir, bueno, entregó el país con una disminución sensible de asesinatos. Y efectivamente, en términos numéricos, así fue, pero sin haber trabajado las raíces que provocan la violencia y sin haber aprovechado la oportunidad y la ventana que esa situación propició. Luego viene el nuevo gobierno y cuando comienza el nuevo gobierno, yo creo que todos recordamos las palabras cuando decían, estamos abiertos a todo. Y abiertos a todo significaba incluso continuar el proceso de diálogo que en ese momento pues aún no había muerto, que iba ya en un camino a cerrarse, pero todavía con muchas posibilidades de continuarlo. Pero la presión ciudadana es muy grande y yo creo que la ciudadanía tiene razón cuando se manifiesta ya cansada, harta de tanta extorsión, violencia, la segregación que se produce en las ciudades, en el sentido pues que un niño, un joven no puede ir a otro sector de la ciudad simplemente porque allí predomina una pandilla diferente a la que controla
la comunidad o colonia donde él vive. Entonces, la gente ya está harta de eso, y como el pensamiento del salvadoreño es también bastante simplista, y siguiendo la tradición violenta, cultural que el salvadoreño tiene, entonces cree que todos los problemas se van a solucionar por medio de la violencia. Entonces, cuando vienen las voces que piden aumento de penas, en el mejor de los casos, ¿no? Pero la mayoría de lo que habla es de exterminio, de matanzas, que hay que acabar con esas ratas y, bueno, el lenguaje de ese tipo, ¿no? Ese clamor y esa presión ha llegado a ser tan fuerte, aunque no es articulada, ¿no? Pero es tan generalizada que realmente ya no rinde rédito político el tomar otro camino que no sea lo que la gente pide. Entonces, ante eso viene el gobierno central y accede, y entonces comienza a dar lo que la gente pide. Entonces, la gente quiere represión abierta, el uso de la fuerza bruta, aun cuando el uso de esta fuerza sobrepase los protocolos, las leyes y las convenciones internacionales que hay acerca de cómo debe ejercerse la persecución del crimen. Pero a la gente no le importa, al contrario, aplaude y felicita cuando se da algún tipo de abuso. Las personas tienen su lógica, y en su lógica dicen, bueno, es que las pandillas no respetan protocolos, las pandillas no respetan derechos humanos, y sin duda pues que no las respetan, pero no significa que porque el incendio está grande hay que echarle más gasolina. O sea, no hay que meter a la policía dentro de esa dinámica. La policía hay que protegerla, porque la policía le ha costado mucho históricamente al país. Es uno de los logros de los acuerdos de paz. Fueron 11 años de guerra y cientos de miles de personas que tuvieron que perder su vida para poder tener una policía nacional con una filosofía que nació precisamente con una inspiración de respeto a los derechos humanos. Pero si eso se está perdiendo, entonces estamos perdiendo uno de los elementos más valiosos que en las últimas décadas el país ha logrado conquistar. Es decir, esa paz social que el país quiere, como iglesia ustedes no la ven muy cerca. La iglesia, la preocupación en su mayoría de veces, me atrevería a decir, descansa en la oración para lograr esa paz interna, pero ¿esa paz social se ve cercana, se ve pronta? No, ahora es cuando yo la veo más lejana. En el pasado yo creo que hubo esperanza de poder llegar en un término medio, diría, en un plazo medio, llegar a alcanzar una relativa tranquilidad o por lo menos una mitigación. Pero ahora yo lo veo que estamos ante una situación en donde no menos de 10 años lo que nos espera es un conflicto abierto, muchas vidas, unas 40,000 personas tendrán que ofrendar sus vidas antes que se pueda encontrar un nivel de estabilización. Interesante, porque ya vamos desde luego a poder ampliar y profundizar en ese planteamiento, y sé que el alcalde también nos va a dar su experiencia de cómo también trata este tema desde el gobierno local. Pero antes, como lo había prometido al principio del programa, voy a enlazar vía teléfono al director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, para que nos informe sobre estos acontecimientos de hoy temprano. Se conoce de un fuerte operativo, comisionado. Buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días, un saludo a todos. Estamos aún desarrollando un operativo en San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán. Hasta hoy tenemos 45 personas detenidas, a quienes se les atribuye los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, privación de libertad, organizaciones terroristas, y que son responsables de los hechos más condenables y graves ocurridos en esa zona del departamento, entre los que podemos mencionar un cuádruple homicidio que ocurrió en un autobús de la ruta 144 en Cantón El Rodeo, un triple homicidio en Cantón La Esperanza, donde murió una menorcita de 6 años, otro triple homicidio ocurrido en el Cantón San Francisco Siempre de Perulapán, donde murieron 3 personas, y también otro triple homicidio en el que falleció también un compañero nuestro de la policía en septiembre de este año. Los capturados han sido detenidos en diferentes lugares del municipio, como Cantones La Esperanza, San Francisco, Tecoluco Arriba, Tecoluco Abajo, Huiziltepeque, La Loma, Espino, entre otros lugares del municipio. Y esta es una campaña que vamos a desarrollar para procurar darle una nueva cara, un nuevo rostro al municipio de San Pedro Perulapán,
erradicar el mal de los grupos que han ocasionado esta situación de violencia durante este año en ese municipio, y pues vamos a procurar con las autoridades, con las instituciones, con las comunidades, desarrollar programas preventivos que le cambien el futuro y que le den una nueva vida a los habitantes de San Pedro Perulapán, porque es posible hacerlo. No debemos ser pesimistas ni derrotistas. El Salvador tiene salida. El Salvador va a derrotar a los grupos delictivos. La Policía Nacional Civil está haciendo su lucha. Vamos a continuar en ello y vamos a lograrlo. También hemos terminado esta misma madrugada otro operativo que iniciamos ayer en el centro de San Salvador, de otra estructura que en total la conforman 28 detenidos, también por el delito de extorsión y agrupaciones terroristas. Y pues vamos a continuar la lucha. El trabajo no se interrumpe, el trabajo policial por llevar tranquilidad y paz continúa adelante. Director, esta zona, particularmente de San Pedro Perulapán, ha sido asediada en los últimos, como usted bien lo describe, y hemos sido testigos nosotros de la violencia. Con esta desarticulación de estos grupos, prácticamente estaríamos dando por seguro de que prácticamente entra a esa zona a ser recuperada, en términos, no sé si es concreto el término, pero de alguna manera que ya no va a haber mucha delincuencia en esta zona. Bueno, aquí estamos iniciando. Nuestro objetivo es trabajar porque la situación cambia acá. Pero no solamente lo vamos a lograr con el trabajo represivo, que es el que estamos llevando a cabo en esta oportunidad, sino que debe de haber un trabajo entre todos los actores que tienen que ver con ese territorio, las autoridades locales, los organismos gubernamentales, no gubernamentales, las iglesias, las escuelas, las familias, las comunidades, todos deben unirse, porque cada uno corresponde un rol en el trabajo por llevar paz y tranquilidad a los territorios. Cada uno haciendo lo que le corresponde, cada uno desde sus propias atribuciones y naturaleza, con sus recursos. Nadie tiene que asumir el rol de otro. Nadie debe asumir el rol de la policía. La policía es la que está llamada a desarrollar su papel, pero las familias, las escuelas, las demás instituciones tienen que poner su parte también, porque solo de esa manera vamos a lograr atacar todos los factores que en San Pedro Perulapán y otros territorios de El Salvador han provocado una situación de violencia como la que se vive en ellos. En el caso de Ayutuxtepeque, que fue una situación de mucha envergadura, se logró de alguna manera capturar a los miembros, o quedaron todavía segregados. Según las investigaciones que se corrieron, es que eso es parte de un gran problema de grupos armados en este sector. ¿Qué alcances tuvo este operativo que atestiguamos los salvadoreños el pasado domingo en horas de la tarde? Bueno, del grupo que llegó simulando un operativo policial y militar a la colonia San Carlos, de acuerdo a nuestra información, no hay otros partícipes, sino que entre los detenidos y los 3 fallecidos se encuentra el grupo que operó de esa manera. Este no es un grupo que se mantenga en esa zona, en una especie de campamento, ni nada que se le parezca. Simplemente son delincuentes que, tras el hecho cometido, huyen en dirección a Cantón Los Llanitos, pero ante el cerco que se establece, se ven obligados a internarse en el cerro. Bien armados. Armados, sí. Sí, bien armados. Y la pregunta, ¿de dónde salen esas armas? Bueno, las armas, como ya lo hemos expuesto, son adquiridas en un mercado ilegal que lo estamos internamente incautando. Solo este año casi 2.800 armas de fuego ya, y pues estamos incautando también armamento que pretende ingresarse de manera ilegal a nuestro país en las diferentes fronteras terrestres del Salvador. Son situaciones que estamos trabajándolas, se están obteniendo resultados,
Lo que sí es una realidad que hay más armas disponibles que son adquiridas por estos grupos delincuenciales para cometer sus ilícitos. Pero es una situación que la estamos combatiendo. Vamos a seguir trabajando. La cantidad de armas incautadas pues es muy grande ya, y poco a poco les estamos arrebatando pues. ¿Qué implica la rendición? ¿Qué implica la rendición de este pandillero en ese sector cuando pidió no solo las disculpas, sino discúlpame mamá por meterme en tantos 3 puntos seguidos? ¿Qué significa? Mira, en primer lugar significa que la policía respeta la integridad y los derechos de las personas detenidas, como en este caso pues quedó claro. A ver, pero eran niños que no andaban jugando a escondelero, perdóneme. No andaban jugando a escondelero en esa zona, ¿no? No, nadie está diciendo eso. Pero, por ejemplo, de los 45 detenidos este día, a todos y cada uno se les ha respetado sus derechos como imputados. La policía obra de manera profesional, apegada a la legalidad, en el marco del respeto a los derechos humanos. La policía no puede guiarse por un sentimiento de odio ni venganza. Todos los policías están actuando profesionalmente, cumpliendo la ley. Es una situación que por supuesto que nos indigna, que ese nivel de violencia sea dirigido también contra miembros de la policía. Pero lo vamos a atacar con la ley en la mano, con responsabilidad y sobre todo firmeza. Ya para finalizar, y le agradezco, director, aceptar nuestra llamada telefónica, ¿cuál es la información que tienen respecto a una marcha que se estaría llevando a cabo esta mañana por familiares de grupos al margen de la ley, así como también de grupos que pertenecen a, o personas jóvenes que pertenecen a estos grupos? ¿Se los va a permitir marchar la policía a pandilleros? Bueno, todo salvadoreño tiene derecho a manifestarse y expresarse libremente, pero si dentro de los participantes hay personas que estén queriendo reclamar justicia, van a ser intervenidas. Si una persona que esté siendo buscada por las autoridades es sorprendida participando de esta o cualquier actividad, la Policía Nacional Civil tiene la obligación de intervenirlo en procura pues, de su detención o su identificación. Los salvadoreños tienen derecho a manifestarse y expresarse de forma libre, pero la misma ley pues lo requiere que sea en el marco de lo que ya las normas establecen, de forma que vamos a cubrir pues lo que sea necesario, pero siempre interviniendo en aquellos momentos y circunstancias que los miembros de la institución lo consideren pertinente. Ok, bueno, le agradezco muchísimo, comisionado, que nos haya dado esta información. Entiendo de que ustedes van a darle seguimiento a estas marchas, porque son 3 tipos de marchas. Sería la de estos grupos de pandillas, sobre todo porque con la ley de proscripción de pandillas, estos podrían ser arrestados, entiendo, director. Por eso decimos, si dentro de los partícipes hay personas que estén siendo reclamadas por algún ilícito, pues van a ser intervenidas. La policía, ante todo, tiene una responsabilidad preventiva, pero ante este tipo de circunstancias también tiene la obligación de actuar y pues si alguien es buscado, si alguien es perseguido, la policía pues va a procurar su identificación y si es necesario su captura. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco mucho el que nos haya permitido conocer de este operativo en el sector de San Pedro Perulapán, un poco el curso que ha seguido la investigación de Ayotustepeque y cuál es la posición que tienen ustedes frente a esta marcha que van a realizar. Se entiende, esa es la información que se ha manejado, algunos grupos de pandillas, así como también sus familiares, y sobre todo en el contexto de una situación en la que existe una ley y que de alguna manera pues usted nos deja bien en claro, si existe una violación a la ley, pues en su momento estos van a ser capturados. Vamos a darle seguimiento a través del curso de nuestras informaciones y equipos periodísticos a lo largo de este día. Manténgase, amigo televidente, al tanto de nuestra transmisión.
Gracias. Voy a permitirme también conocer la opinión de nuestros invitados esta mañana, no sin antes a esta hora hacer nuestra primera pausa comercial. Vamos a una pausa. No me cambien, regresamos. Yo creo que ahorita han salido de descontrol, no hayan ni qué hacer, ¿verdad? Y la población pues está tan intimidada que a veces trabaja porque hay que sobrevivir, sacar adelante a nuestros hijos, ¿verdad? Con respecto al presupuesto nacional, se desglosa en muchos gastos innecesarios, siento yo, y poco presupuesto a la seguridad. Deben de trabajar más. ¿Por qué? Porque así como está el tiempo hoy, que está bien malo, tienen que colaborar más ellos también. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Acompañado hubiera sido más efectivo. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos en nuestro análisis sobre la situación actual que vive el país en materia de violencia y sobre todo también no solo quedarnos a examinarla como tal, sino ver qué caminos se pueden allanar a efecto de irle encontrando una solución a esta situación que estaba ocupando no solo el espacio mediático, sino también copando un poco esa exacerbación, esa preocupación por los niveles que este tipo de violencia o esta espiral está alcanzando. Me acompañan Mario Vega, pastor general de la Misión Cristiana Elín, y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. A ver, alcalde, sus impresiones en esta primera etapa del análisis que planteaba el pastor y sobre todo también sumando los elementos que nos daba el director de la Policía Nacional Civil en este contacto vía teléfono. ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo hemos logrado hasta este momento encaminar el tema de la solución a este problema que sin duda alguna municipios como Ilopango no escapan de ser víctimas de la violencia? Bueno, Ernesto, lo planteaba el pastor Vega y hacía un recorrido de lo que ha pasado con estas últimas acciones, yo no diría políticas, sino que acciones para combatir la violencia, porque estoy todavía convencido de que no tenemos una política de seguridad que pueda brindarnos a los salvadoreños esa tranquilidad que anhelamos todos. En ese panorama es desesperanzador, lo decían inclusive antes de ir a la pausa algunos entrevistados en este canal, y tener el planteamiento del señor director hace algunos momentos en donde plantea de que sí, que la policía es la responsable, pero que las iglesias y que las escuelas tienen que poner su parte. Yo de verdad le tomo la palabra al director, pero eso se debe de hacer desde el punto de vista de poder construir y definir un plan integral de seguridad. Y este problema que tiene la sociedad de El Salvador en estos momentos tiene sus orígenes, y lo estábamos conversando con ustedes fuera de cámaras, y el mal de origen que se da es cuando en este anterior gobierno de Mauricio Funes se da todo a escondidas y a medias. Y cuando tuve la necesidad, Ernesto, de denunciar públicamente el programa Patria en lo particular, lo hice con la idea de que una política que significara la prevención y la reinserción ya no se hiciera a oscuras, porque como lo planteaba el pastor Vega, estaban haciendo algún tipo de acciones para poderle dar la aspirinita al enfermo, pero no se estaban tomando las medidas necesarias para dar un remedio a tanta violencia galopante, y que esta misma violencia definitivamente tiene fuerza, tiene vínculo, tiene arraigo, tiene su ombligo hoy en día en la base social, en la base de la familia salvadoreña. Entonces, si planteamos nosotros que vamos a solucionar como Estado, como gobierno, como policía, el problema de inseguridad solamente con matar pandilleros o solamente con detenerlos y que ahí vamos a arreglar el problema, creo que estamos haciendo las mismas acciones que solo nos tienen en más desgracia a los salvadoreños en general. Esa tendencia o corriente o esa iniciativa de crear municipios libres de violencia, como el caso en su momento se mencionaba de Ilopango, ¿qué suerte corrió? Porque en las últimas horas ha habido la muerte de un enfrentamiento entre la policía y dejó como saldo en apariencia un pandillero fallecido.
Bueno, mira Ernesto, los números, como lo decía el pastor Vega, te dan de alguna manera la experiencia que se abordó en el municipio de Ilopango, y yo lo menciono de manera clara. En junio del 2011 el municipio de Ilopango fue declarado el más violento del país. Tengo la posibilidad, gracias a Dios y al pueblo de Ilopango, de llegar el 1 de mayo del 2012 a ejercer como alcalde y a darle impulso a los planes de prevención de la violencia. Y cuando se cierra en el 2011 con 117 homicidios, y a través del plan de prevención que pudimos tratar de implementar, cerramos el 2012 con 66 homicidios, 62 por ahí. Venimos en el 2013, se cierra con 46, y en el 2014 podemos cerrar con 42. Entonces, los planes de prevención. Los planes de prevención. ¿Qué componentes tenían? Porque en su momento se le hicieron muchas críticas a esos planes, y particularmente a su gestión, que se era demasiado permisivo con estos grupos en este municipio. Bueno, nadie, ningún funcionario puede sobrepasar la ley, y los planes de prevención son de cualquier alcalde responsable. Que Ernesto, cuando yo planteo que en el 2011, cuando yo no era alcalde, el municipio de Ilopango era uno de los más violentos, te indica claramente que cuando Salvador Ruano y su consejo municipal llegamos a hacer gobierno municipal, ese problema ya existía en el país, en Ilopango, y había que afrontarlo con realidad. Cuando en la campaña yo tocando puertas para solicitar el apoyo del voto de la población, me encuentro con gente manchada de su cara, y me dice: mira, Ruano, si vos fueras alcalde, ¿vos crees que nos dieras trabajo? O sea, si mi compromiso en aquel momento decirles: mira, si Dios me permite y el pueblo de ser alcalde, vamos a buscar las herramientas para que ustedes se pongan a trabajar y ya no anden por la... Pero eso le valió crítica incluso hasta de su mismo partido, recuerdo, alcalde. Porque no se comprende es incomprensible un poco esa posición para un político. Es que mira, Ernesto, tener que asumir posiciones responsables, el pastor lo planteaba. Si el gobierno ahorita está asumiendo de alguna manera más represión y en algún momento hasta denuncia de violación de derechos humanos de algunas instituciones de gobierno, es porque la población te lo exige por la desesperanza que hay, pero no es que sea lo más correcto, que va a remediar, como yo te decía, darle una aspirinita a un enfermo que se encuentra grave en UCI, no te va a sacar de ningún remedio. ¿A su criterio fue mal calificarlos de terrorista como lo hizo la Sala de lo Constitucional? Mira, yo creería de que la historia va a develar tantas cosas, va a develar tanto la manera como Mauricio Funes llevó esta llamada tregua, como también la denuncia que se ha hecho, que este segundo gobierno del FMLN buscó el apoyo de las pandillas y tuvo el apoyo de las pandillas. Tal fue la suerte de que los 6,000 y pico de votos con que ganó este señor presidente de la República, pues vienen definitivamente de las estructuras de pandilla esos votos. La historia nos va a decir lo mejor. ¿Por qué te digo la historia? Porque en su momento este mismo gobierno, este mismo partido del FMLN fueron calificados como terroristas, como delincuentes, aunque los parámetros y las situaciones pudiesen verse diferentes en que nos encontrábamos, pero eran igual. Ahora ellos hacen gobierno, ellos justifican toda la destrucción, etcétera, etcétera, y están dentro del marco hoy en día de la legalidad. Entonces la historia nos puede ir a nosotros dando los mejores argumentos, pero yo sí te puedo decir, si inclusive presidentes de mi partido en aquel momento vieron solamente la represión como salida y fracasaron, y este segundo gobierno del FMLN con 6 años y casi 6 meses de estar ejerciendo y siguen por el mismo camino, estamos totalmente sin ninguna esperanza. Su gobierno municipal sí es de apertura, ¿no? Mira, Ernesto, yo inclusive tengo que decirlo de manera clara. Nosotros ahorita hemos sido invitados por muchas asociaciones de desarrollo comunal de la zona sur de Ilopango. Llámese Apulo, llámese Changayo, llámese el centro de Ilopango, llámese la Santa Lucía, para poder organizarnos y seguir trabajando en la perspectiva de la pacificación y desarrollo del municipio de Ilopango. Y bueno, lo voy
voy a hacer público. Entiendo que se va a invitar hasta las autoridades de la policía para que las autoridades de la policía, todas las iglesias sean partícipes de esta. ¿A participar en esta marcha de este día? No, en construir en Ilopango siempre la búsqueda del diálogo. Mira, Ernesto, se ha dicho que la voz del pueblo es la voz de Dios, o sea, tenemos que ponerle atención. Al gobierno se le ha dicho en algún momento de parte de organismos como la OEA, de que hay posibilidades en poder hacer lo que ya se experimentó y que dio resultados, y que inclusive en aquel momento hasta el que hoy es el señor vicepresidente de la República participó de planes de prevención, de reinserción, de alguna manera de dialogar, no de negociar, porque uno de alcalde, ¿qué es lo que puede negociar, Algunas Ernesto? voces dentro de su partido son disonantes de esa posición o postura que usted asume como alcalde. No, y tienen que ser lo disonante, porque definitivamente ellos no viven en Ilopango. Esta gente que en algún momento, mi cariño y mi respeto, viven realidades diferentes a los que vivimos los salvadoreños y los ilopanecos en aquellos cantones. Por en ejemplo, el general Vargas populosas. sostiene de que no se les puede estar abriendo espacios dentro de un territorio como lo hacen algunas alcaldías. Entendería yo que se refería a aquellas como las que tienen estos planes que usted describe, para poder de alguna manera entrar en esa dinámica. Lo que yo he platicado particularmente con el general Vargas es de que la ley debe de ser, como lo platicamos contigo, no solo favorecer a los que han delinquido o a los que se encuentran expuestos a delinquir, sino que hay que resarcir también los daños a las personas a las cuales han sido víctimas de estas, a la sociedad en general. Entonces, el diputado Vargas lo hace y lo plantea de una manera más amplia. Yo he platicado con él, inclusive le he conversado de los planes que tenemos en Ilopango y con muchas cosas con el general Vargas coincidimos, pero de igual manera él tendrá su punto de vista y a él tenés que tal vez hacerle otro tipo de planteamiento, pero hemos coincidido con el general Vargas en muchas situaciones. Entonces, ante esta cuestión de desesperanza del país, yo esperaría que lo único novedoso que se está haciendo, desde los fracasos de los presidentes del partido Arena hasta los fracasos de estos dos presidentes del FMLN, porque son fracasos y hay que llamar las cosas por su nombre, lo único esperanzador y nuevo que yo estoy pudiendo ver en estos momentos es la ley que de algo obligado el señor ministro de Seguridad está presentando el día de ayer a la Asamblea Legislativa. Ya vamos a hablar que es de la ello, me reinserción. parece interesante. A su juicio debe de haber tregua, una segunda tregua. Yo no le llamaría tregua, yo le llamaría planes definidos y políticas de seguridad bien construidas. Ok, pastor, esta mañana algunas iglesias, incluso encabezadas por la iglesia luterana, han organizado una marcha, como bien lo escuchábamos, una marcha en la que piensan llevar a familiares de grupos que están al margen de la ley y también algunos pandilleros. Esto lo acaba de alguna manera confirmar el mismo ministro de Seguridad. ¿Ustedes están en esa dinámica también o qué piensa al respecto? ¿Cree que deben de haber esos espacios de pronunciamiento de estos familiares? ¿Es justa la demanda que hacen o es que verdaderamente existe un manipuleo alrededor de todo esto? Bueno, quizás es bien importante aclarar que la marcha de hoy ha sido convocada, yo vi que fue la iglesia luterana, ¿no? Pero a nombre de IPAS. IPAS es la Iniciativa Pastoral por la Vida y por la Paz, donde fundamentalmente lo que hay son las iglesias protestantes, no iglesias evangélicas. ¿Ustedes están ahí como iglesia LIN? No, porque, repito, IPAS son fundamentalmente iglesias protestantes, es decir, estoy hablando de la iglesia luterana, de la iglesia anglicana, de la iglesia episcopal, y tal vez hay unas 2 iglesias evangélicas. Es decir, no es una entidad en la que la iglesia evangélica se vea representada. Entonces, yo realmente lo que sé es lo que he leído, ¿no? Por los periódicos, que la marcha tiene como propósito el denunciar sobre todo los excesos que se están dando en el uso de la represión, y ese es el motivo. Ahora, si van a ir pandilleros o familiares de pandilleros, lo desconozco, lo estoy escuchando ahora en las noticias que aquí están circulando. Pero yo creo que el problema de la violencia tiene raíces y razones bien profundas y bien marcadas, y son esas raíces las que no han sido tocadas nunca. Es decir, ni en el pasado, ni se están tocando en la actualidad. Y aún pues cuando se habló del tema de la tregua, tampoco ahí se tocaron la raíz de los problemas.
Y yo creo que es ahí a donde se tiene que llegar y la manera de poder atacar el problema real de la violencia, porque también hay una confusión bien grande y es entre lo que es delincuencia y lo que es violencia, que no es lo mismo, porque no toda violencia es delito y no todo delito es violento. Entonces, cuando el director de la policía hablaba de la persecución del delito, o sea, él está hablando adecuadamente, porque ese es el papel de la policía, perseguir el delito. Pero el problema de El Salvador no es solo un problema de delito. El problema fundamental de El Salvador es un problema de violencia, que acarrea delitos, obviamente. Entonces, la policía tiene que esperar que determinada persona violenta cometa delito para poder proceder en contra de él. Pero ya era una persona violenta. Entonces, de lo que se trata es de atacar la raíz de la violencia para que no haya violencia. O sea, a su juicio, el estado de la presentación o de la vigencia de la ley de prescripción de pandillas en su momento viene a copar un poco o a disfrazar el verdadero meollo del problema. Sí, como también es un disfrazar el problema o irse por un camino que no es, cuando se habla, por ejemplo, de endurecimiento de penas, cuando se les califica de terroristas, cuando se busca la descalificación pública. ¿Es un error para usted calificarlos, pastor, de terroristas? No sé si será un error o no, pero lo que sí estoy seguro es de que no es atacar la raíz del problema. O sea, eso no va a resolver el problema de la violencia. Creo que lo incrementa, y al incrementarlo, como bien lo dijo ya alguien, que cuando yo califico a una persona de terrorista, invito a la persona que actúe como terrorista. Y eso es lo que hemos visto en el país. Cuando se les comienza a nominar como terroristas, entonces comienzan verdaderas acciones terroristas, como fue el caso de los 2 coches bombas que sabemos pues que fueron colocados. Y creo de que el punto no es la calificación, porque lo que ocurre es que la violencia es una enfermedad social, pero es igual que cualquier violencia. Yo puedo decir de una enfermedad fisiológica, como por ejemplo el cáncer. Yo puedo decir el cáncer es maldito, el cáncer es una plaga, el cáncer es del infierno, pero con eso yo no voy a resolver el problema del cáncer. Lo voy a resolver cuando yo me preocupe por saber qué es el patógeno, qué es el elemento que está provocando el cáncer, y cuando yo me dedique a resolver ese problema. Pero que yo diga que el cáncer es terrorista, que el cáncer es aquí, que es allá, eso no va a resolver nada. Entonces yo igual de las pandillas, yo puedo decir que son ratas, que son malnacidos, que son apátridas, y todo lo que se dice de ellos, pero eso no va a resolver el problema. Es un cáncer social que está ahí, que hay que tratar. Es una enfermedad entonces, social. Para su criterio, que las familias salgan y se manifiesten, se justifica? Yo no sé a qué van a salir, ¿no? y qué es lo que van a solicitar, pero yo creo que la familia juega un papel fundamental en el tema de la violencia y en la prevención de ella. Pero ¿cómo podemos hablar del papel de la familia cuando la manera como la sociedad está estructurada está destruyendo la familia? Porque es alrededor del 40% de los niños salvadoreños que viven sin uno o sin los 2 padres. Es decir, viven en hogares o monoparentales o aparentales totalmente. Entonces, ¿cómo estamos hablando que la familia? Hoy por la mañana lo escuchaba en un noticiero cuando salía el tema de los acontecimientos en Etustepeque. Entonces alguien decía, bueno, es que los padres tienen que cuidar de sus hijos, porque ese es el comentario que se hacía, que cuando finalmente capturan a los jóvenes que estaban disparando, resulta que son prácticamente niños. Entonces alguien decía, ¿a dónde están los padres de estos niños? Yo le respondo, en los Estados Unidos o en Italia, allá están. Entonces, ¿cómo van a estar fundamentando o creando valores en sus hijos si no están en el país? Entonces hay que resolver las raíces de la violencia, y parte de eso es poder permitir que los padres puedan quedarse en el país, ganarse la vida. Y se refleja eso en el mensaje que enviaba uno de ellos, mamá, perdóname, ¿verdad? Que lo escuchamos o atestiguamos todos en la llamada, que por cierto el pastor en algún momento me dio para que no fuera blanco de un francotirador, porque estaba en pleno momento. Discúlpame, mamá, por meterme en tantos, ahí está la palabra, así sí, abreviada, ¿no? Que eso fue lo que dijo. ¿Es eso el reflejo entonces del estado en el que se encuentra esa población digamos, de personas, ¿no? Sí. O de niños, no sé, no, de niños no creo, pero ya pueden, 18 años aquí ya no es un niño. Sí.
Lo que pasa es que los miembros de pandillas, ellos son muchachos que están viviendo en una situación de humillación y eso es lo que los mueve a la violencia. Y ellos saben de que están entrando en un conflicto. Es que es una cosa muy paradójica porque, por ejemplo, ellos respetan profundamente a Dios y respetan las iglesias y respetan a los pastores. Pero cuando digo que los respetan, obviamente no digo que ellos están caminando conforme a la palabra de Dios o obedeciendo los preceptos de Dios, sino que lo respetan como una institución que está allí. Porque los pastores han estado ahí, las iglesias han estado ahí todo el tiempo. Entonces, ellos tienen un respeto hacia esa gente, pero también tienen un respeto hacia los padres, como lo vemos en el caso de las palabras de este joven antes de ser detenido, ¿no? Pero también lo vemos en la estima y en el cuidado que ellos tienen hacia sus hijos. Ellos definitivamente no quieren que sus hijos y sus hijas sigan los caminos que ellos siguieron. Y por eso es que ellos realmente tienen interés en que se hagan planes de prevención. Si uno ve los comunicados de las pandillas, sean conjuntos o unilaterales que se han dado en los últimos años, en todos ellos no están pidiendo otra cosa más que planes de prevención, atención en salud, atención en educación. Entonces, ellos mismos están conscientes cuál es el camino. Y yo creo que las autoridades también lo saben perfectamente. Lo que ocurre es de que estos son caminos que no rinden rédito electoral, porque los planes de prevención solamente funcionan a largo plazo. Si hoy se comenzaran los planes de prevención a la violencia, los resultados los vamos a ver dentro de 10, dentro de 15 años. Pero ningún alcalde va a ganar las elecciones diciendo, compatriotas, yo les ofrezco resultados dentro de 10 años o dentro de 15 años. Entonces la gente va a decir, bueno, si ya ni alcalde va a ser para entonces. Pero si aparece cualquier mentiroso que diga, en 90 días yo pongo en cintura a los pandilleros, votan por él, aunque no sea cierto. Y obviamente es un disparate lo que esa persona está diciendo, porque está demostrando que no comprende el fenómeno de la violencia. Pero como es lo que la gente pide, entonces la política actual es darle a la gente lo que la gente pide. Es una apuesta contra el tiempo antes que lleguen las próximas elecciones en el año 2018. Hay quienes sostienen que en el debate el principal ausente es el papel de las víctimas y casi solamente se habla de que este es un problema social con raíces sociológicas que obviamente se pasan por la política cotidiana, pero de alguna manera no se pone a pensar en quienes delinquen y quienes afectan a muchas familias. ¿Cómo ustedes examinan esto? A ver, alcalde. Bueno, para empezar, quiero antes de entrar a esa reflexión tuya, decir lo que dice el pastor Vega. Nadie va a ganar popularidad por hacer o tomar medidas que de alguna manera al entender puedan contribuir a remediar grandes males. Entonces definitivamente si tú examinas toda la trayectoria de este servidor con el equipo de trabajo que hemos tratado de abonarle a la cuenta de la prevención para crear armonía, porque no sirve de nada desarrollar un parque, una cancha, etcétera, si nuestra gente no la puede disfrutar. Entonces se tienen que tomar acciones que no rinden réditos políticos, pero sí a un largo o mediano plazo pueden contribuir a buscar un remedio definitivo a un mal que aqueja al país y a la región entera. Entonces, ante esta situación, el poder insistir en crear, en armonizar una ley o una política, mejor dicho, de seguridad, pasa por lo que tú estás planteando. No estamos solamente refiriéndonos a poder atender a los que delinquen o a los que se equivocaron o están a punto de equivocarse, no. Pasa porque esta política meta dentro de la misma a las personas que han sido víctimas. Alcalde, a su juicio, ¿no se está haciendo mucho o no se estará de alguna manera proyectando de esa manera con el papel o el surgimiento del Consejo Nacional de Seguridad? Bueno, yo como alcalde, con el debido respeto para los que integran ese Consejo de Seguridad, yo desconozco qué es lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Yo que ¿no ha llegado acciones así concretas a su municipio que también es considerado? Te digo, o sea, no tenemos ni el informe. Yo he oído de un tal plan El Salvador Seguro y con los alcaldes que nos juntábamos el día de ayer en Comures, o sea, nadie conoce de lo que se está haciendo. Pero su partido sí está dentro de la, digamos, participación activa que tienen
dentro del Consejo. ¿No le han informado nada? Yo voy a ser claro, no nos han informado nada y yo creo que no sería más tarea del partido, sino que entiendo yo que es un esfuerzo de este gobierno. Ahora, yo lo que entiendo es que hay muchas entidades y personas que quieren contribuir y yo respeto esa situación. La iglesia está ahí presente. Entiendo que ustedes están como Iglesia LIN, Pastor Vega, así brevemente para... Sí, ya soy miembro del Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, Ernesto, qué bueno estos esfuerzos, pero fíjate que casualmente el día miércoles o jueves coincidí en un evento con el señor vicepresidente de la República y con él en su momento fuimos colegas alcaldes que nos veíamos en el COANS y me decía, mira alcalde, me decía, si es que yo como estoy metido en el tema de situaciones económicas, me dijo, pero yo no sé por qué no entienden estos de seguridad, me decía en su forma el señor vicepresidente, que si esto no se pasa, todo tipo de política de seguridad, por tomar en cuenta, pero de verdad, a los alcaldes, esto no tiene ninguna perspectiva. Entonces, lo que creo yo que todo lo que puede generar este consejo o el anterior consejo o otro consejo que venga, si no pasa por armonizar total los esfuerzos con los alcaldes, es bien difícil. Y puedo compartir esta experiencia que tuvimos hace 2 años y medio aproximadamente. Fuimos invitados por la Embajada de España, alcaldes del FMLN y alcaldes de Arena, a poder conversar de lo que en aquel momento se estaba trabajando en el plan de lo que le llamaron la tregua. Y ahí creo que estaba el señor alcalde de Zacatecoluca, creo que estaba Tomás Minero, estaba este servidor, estaba el de Apopa, y en aquel momento la coyuntura daba a que los alcaldes coincidíamos en que los planes de prevención con los ingredientes particulares de nuestros municipios eran esperanzadores para construir paz. Ver, pero ¿cómo se puede desarrollar este tipo de planes si ayer, según un acuerdo, y lo publica este día el periódico La Prensa Gráfica, los 262 alcaldes acuerdan no pedir incremento del 1% al FODES? O sea, ¿no necesitan dinero entonces las alcaldías? No, fíjate que por cierto estoy por quererle hablar a la presidenta de Comures, a la niña Mila, porque yo no sé dónde votaron de que no quieren FODES y nosotros asumimos inclusive los alcaldes, que me explique la presidenta de Comures cómo es que tomaron la decisión de no pedir, porque representa el sentir de los 262 alcaldes. Tuve la posibilidad de almorzar con un alcalde del PDC, con otro alcalde con 2 alcaldes más de mi partido, y me dicen, mira, nosotros no sabemos cómo es que tomaron este tipo de decisión, y que la presidenta de Comures lo expresó de esa forma. No entiendo, pero bueno ya se dio. Textualmente ya lo se voy a dio. leer, dijo ella que en solidaridad a la situación financiera de las arcas del Estado, las 262 alcaldes del país han decidido no pedir un incremento del FODES. Además, ella sometió esto, y quiero decirlo públicamente porque la Asamblea me autorizó. Los alcaldes en este momento, señor presidente, somos solidarios con ese presupuesto general de la Nación y no vamos a pedir el 1% más en este Congreso. O sea, es un aval según lo titulariza acá, es que la Asamblea autorizó a la presidenta de Comures, doña Milagro, para que en algún momento acompañar y ser solidarios con el tema financiero, ¿no? Ahí están las declaraciones, por cierto. Mira, yo entendería que los únicos que van a estar de acuerdo con esta temática que expuso la presidenta de Comures son los alcaldes del FMLN, porque tienen que ser disciplinados y se deben a su partido. Pero por eso te digo, o sea, en su momento le voy a preguntar, y yo creo que muchos le vamos a preguntar a la niña Mila a dónde que se tomó ese acuerdo de no querer por lo menos solicitar. Pues nosotros como alcaldes asumimos temas, Ernesto, de reparar las calles que anda arruinando de poder colaborar con kinderes nacionales, con institutos y temas de educación. O sea, tenemos nosotros que ver con tantos temas en el municipio que el quedarnos corto con un pequeño incremento del 1% y ni siquiera solicitarlo, yo creo que es fuera de realidad cuando los alcaldes asumimos muchas temáticas, muchas responsabilidades que tiene en sí el gobierno central. Bueno, voy a hacer una pausa comercial, Pastor. Ayer el gobierno presentó oficialmente el anteproyecto de ley de reinserción de miembros de pandillas. ¿Cuál es la lectura o el estudio primario que en algún momento puede tener la Iglesia frente a este tema? También conocer la opinión de usted como responsable del municipio de Ilopango frente a este anteproyecto que ayer el ministro de Justicia presentó a la Asamblea Legislativa con el objetivo de evitar que las pandillas sigan creciendo en nuestro país. Vamos a la pausa, no me cambien, regresamos.
siento que eso está muy lento porque cada vez se incrementa más la criminalidad, ¿verdad? Y también pues no se les puede culpar a ellos, ¿verdad? Porque eso sí solamente Dios puede, ¿verdad?, frenar eso. Uno que anda laborando por la calle, inseguro. Con temor, claro. Con temor, con zozobra. Yo que viajo en bus, ando trabajando en bus, es intranquilidad, con problemas, uno no desarrolla bien su labor. Tendrían que poner un poco más, porque ahorita así como está la situación, se necesita más autoridades en la calle. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y estar constantemente participando a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter para que usted nos escriba y pueda opinar alrededor de los temas que hemos logrado desarrollar a lo largo de esta primera hora y media que hemos tenido el programa. Hay muchos comentarios que obviamente van encaminados a entender y comprender mejor la situación o el papel de la iglesia. ¿La iglesia está a favor de estos grupos o a favor de las víctimas? Pregunta en su momento. Es un mal planteamiento, una pregunta mal planteada, porque la iglesia está a favor de la vida, ¿no? Y vida todos tenemos, y desde ese punto de vista lo que la iglesia aboga es por el cese de la violencia. Al no haber violencia, pues obviamente no habrán victimarios y tampoco habrá víctimas. Esa sería como la orientación adecuada de la pregunta, ¿no? ¿Se puede reinsertar a un pandillero? Yo no tengo ninguna duda que se puede, y no solo porque lo diga teóricamente, sino que porque lo he visto en personas que lograron una transformación de vida y que actualmente abandonaron la pandilla y se dedican a sus trabajos, a sus familias. Algunos formaron sus hogares, se casaron, a veces estaban acompañados, formalizaron su unión. Entonces no es una teoría, sino que es algo que yo lo he visto, pero parte de un elemento fundamental, que es la conversión al Evangelio. O sea, si no hay conversión al Evangelio, los planes de reinserción no van a funcionar, porque tiene que partir de una transformación del individuo. Ahora, ¿qué papel debe asumir la iglesia para poder de alguna manera penetrar en esa estructura de conciencia que deben de tener estos muchachos, sobre todo cuando se trata de personas que ya cometieron este tipo de delitos? Porque eso es una arista de otros componentes, como por ejemplo aquellos que quieran salirse de estos grupos prácticamente son asesinados. Allí hay un factor obviamente que atender, que observar, que al observarlo obviamente saben que no es fácil poder de alguna manera entrar en esa dinámica, pastor. Bueno, lo que ocurre es que la iglesia no necesita llegar a ellos, o sea, la iglesia ya está ahí, porque las pandillas crecieron y se nutren y viven dentro de las comunidades, pero parte de la comunidad es la iglesia. Desde niños, ellos saben que la iglesia está ahí, saben cuál es el camino. Y tampoco no es verdad que las pandillas asesinen a sus miembros que se salen por entrar a la iglesia. Es decir, ellos no pueden salir de la pandilla, definitivamente. La única excepción es por una conversión sincera al Evangelio, pero así tiene que ser, es decir, una conversión auténtica, porque la pandilla tiene 1000 ojos y tiene 1000 oídos, ¿no? Entonces ellos saben exactamente la vida que cada muchacho está llevando. Si ellos saben que hay un joven que entra a la iglesia, pero no lo hace sinceramente, es solo como un recurso para salir de la pandilla, esa persona está condenada, ¿no? Pero si es una conversión auténtica, eso es algo una decisión que las pandillas respetan. Y por eso es que las iglesias tienen una gran responsabilidad en el papel de reinserción de estos jóvenes. Y aquí es donde viene el tema que usted mencionaba antes de cerrar el bloque, el tema de la ley de reinserción. Eso tiene su historia. La historia comienza en el año 2010, cuando se produjo el primer paro general al transporte, en la época del presidente Funes. Justamente cuando el paro se produce es cuando el presidente, en el calor de la situación, firma lo que fue la ley que popularmente se conoce como antipandillas, el nombre es más largo, ¿no? Pero al mismo tiempo que él firma la ley antipandillas,
en el mismo acto él habla de que él va a abrir una ley de reinserción. La ley fue preparada en el Ministerio de Justicia y Seguridad en la época cuando Manuel Melgar era el ministro. Y yo tengo copia de esa propuesta y esa era una propuesta fenomenal, porque el problema que nosotros como iglesia nos enfrentamos es que en ese trabajo que estamos hablando de conversión de los jóvenes y de reinserción o de inserción a la sociedad y a la vida productiva y a la vida honrada, nos encontramos con un problema, y es que ellos no tienen ninguna cobertura, digamos, de carácter legal para personas que salieron de la pandilla, llevan una vida honesta, no tienen antecedentes penales pendientes. La mayoría de ellos han estado presos, cumplieron ya con sus penas, pero no tienen ya delitos pendientes que pagar. Pero como ellos continúan siendo jóvenes y continúan viviendo en las comunidades, entonces cuando la policía hace sus operativos, entonces resulta, las pandillas tienen información que se filtra de la policía hacia ellos, es decir, ellos tienen informantes dentro de la policía. Entonces, ¿qué ocurre? Que en una comunidad habrá un operativo, digamos hoy por la noche, entonces esa información le llega a la pandilla. Entonces, ¿qué hace el pandillero activo? Se van, pero el pandillero que ya tuvo un proceso de conversión y que está viviendo su vida cristiana con sinceridad y que está ya insertado socialmente, él no sabe porque ya está fuera de la pandilla, entonces no le avisan. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la policía llega, hace detenciones masivas y entre eso detienen a personas que están ya insertados socialmente. Se los llevan presos. Los pandilleros activos ya no están ahí porque ellos recibieron aviso con anticipación y se fueron. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas a las cuales cuesta tantísimo trabajo encontrarles trabajo, empleo, entonces, pero son detenidos. Y para nadie es secreto que en el país no se respetan los términos de ley, porque el término de ley es de 72 horas, pero una persona, un joven detenido puede estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, hemos tenido casos de hasta 1 año y un poco más de 1 año, hasta que finalmente se dan cuenta que la persona no tiene ningún delito y se le suelta. Pero para entonces el patrono no va a estar esperando ni 1 semana siquiera a que la persona se presente. Entonces se desbarata el trabajo. Ahí es donde es tan importante una ley de reinserción, que de alguna manera permita que estos jóvenes tengan algún tipo, yo creo que no es la palabra correcta, pero no se me ocurre otra, una especie de salvoconducto judicial, legal, que les dé cierta protección ante las policías de ese tipo de detención arbitraria. El tema es de que aquella ley era estupenda, nunca se aprobó, y ese es un tema en el que yo personalmente estuve insistiendo. Cuando vino la nueva campaña, como Alianza Evangélica nosotros organizamos primero una consulta a nivel nacional de los pastores y de las iglesias acerca de los temas que le preocupaban como país. Esto lo llevamos a un foro con, en esa época, los candidatos a la presidencia. Tuvimos el foro y otra vez el tema más sentido y lo que la iglesia pedía era una ley de reinserción de pandillas. Yo recuerdo que en esa época el candidato Sánchez Serén le puso mucha atención y él lo retomó en el discurso que dio dentro de ese foro, porque primero habló la iglesia y eso reaccionaron los candidatos. Pero yo lo noté que él no lo olvidó y aún después de esa actividad la campaña continuó y él continuó mencionando que las iglesias le habían pedido. Bueno, él ha llevado adelante y ahora está ya presentado a la Asamblea. Pero lo que le quiero decir es de que yo no sé qué ley es la que van a aprobar, porque en el Consejo de Seguridad se presentó una propuesta por la Secretaría Técnica Legal de la Presidencia de la República. Eso fue discutido varias veces, por meses, dentro del Consejo de Seguridad. Yo personalmente por escrito envié bastantes observaciones y también recibí insumos de otros pastores que también yo los anexé y de organizaciones de desarrollo cristianas y se los envié. Entonces, todo eso se supone pues que fue incorporado y presentado a la Asamblea. Pero hoy la Asamblea lo va a revisar y va a hacer sus propias observaciones hasta que finalmente se apruebe. Entonces, ¿qué es el producto final que se va a aprobar? No lo sé. Entonces, bueno, yo no puedo emitir opinión hasta que se conozca mejor. Es una ley especial, se llama así, ley especial para la prevención, o sea, involucra el tema de la prevención, reinserción
rehabilitación y retiro de miembros de maras y pandillas. O sea, estamos hablando de retiro. Le doy la palabra cuando regresemos por cuestiones de tiempo, porque vamos a ir ya. Solo una pregunta. En un principio a usted le escuché hablar de que sí, en el país se debe de dialogar con las pandillas. Yo creo que eso era parte, fue parte y debe ser parte, pero en este momento no existen las condiciones para que el diálogo se pueda dar. Ya me explicará por qué. Voy a una pausa comercial. No me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bien. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora, ¿esta ley puede ser un buen vehículo para que se trabaje bajo esa visión que desde un principio usted ha planteado y a lo mejor se ha malinterpretado cuando ha tendido la mano a estos grupos, alcalde? Mira, Ernesto, yo solo puedo tratar de resumir que la verdad es la que nos va a hacer libres, no la mentira. Cuando decido, y te lo decía al inicio de este programa, denunciar el programa PATI como una forma de herramienta para minimizar aquella aspirina de la gran problema de ola de violencia, de homicidios que vivía en nuestro país, fue con intención de que cualquier esfuerzo que viniera, principalmente del gobierno central, fuera transparente, con la esperanza de que sea sostenible en el tiempo para el bien de los salvadoreños en general. Y cuando tú resumís que han ido a dar una gran vuelta, que este segundo gobierno le ha entregado muchísimos más muertos a los salvadoreños, cuando tú te das cuenta que un ministro de seguridad se ha tardado tanto en poder recoger los insumos, que ya lo decía el pastor Mario Vega, se tenían desde los tiempos de Mauricio Funes, cuando tú tenés de que tenemos cada vez más insensibilidad o más aceptación a la violencia por la desesperanza que viven los salvadoreños, es bueno quizás el momento en que estamos para reconocer que esta gran vuelta se hubiera y se hubieran evitado tantos muertos y se hubiera reconocido antes de que solamente la represión no podía solucionar los problemas de violencia de los salvadoreños. Por eso creo que es un buen momento para que este fin de año todos los funcionarios que le deberían de poner su cargo a disposición del presidente de la República, pueda analizar concienzudamente cuáles son los temas que a los salvadoreños nos han dolido, nos han aquejado más y que tienen a nuestro país en vilos, en una desesperanza total. De verdad es un buen momento porque esta iniciativa que ayer hace el señor ministro, ¿desde cuándo se hubiera presentado? Ahora, toda acción que se tome hoy va a tener resultados el día de mañana. El pastor lo planteaba, una política o una ley y que de alguna manera se está exponiendo este día, no lo vamos a tener los resultados de manera inmediata, sino que es mucho tiempo el que vamos a tener que seguir construyendo esta posibilidad. Ante esta situación, lo único nuevo, insisto, es esta iniciativa que se hubiera tomado esa decisión mucho antes para evitar más muerte, más desesperanza al pueblo salvadoreño en general. ¿En qué nivel se encuentra Ilopango en este momento? Yo le hacía reflexión de un operativo ayer en las últimas horas, hubo un pandillero muerto, pero aquí en los mensajes que recibo es que Ilopango sigue siendo asediado precisamente por la delincuencia y en su momento pues no se ven soluciones concretas de paz en este sector. Bueno, voy a aprovechar en estos momentos, creo yo, que la misma ansia, y el pastor lo planteaba, de una institución, de sus miembros de la Policía Nacional Civil, muchos de ellos con muchas preocupaciones, porque son parte del problema y parte de la solución. Te puedo mencionar ejemplos particulares. Nosotros en Apulo, en el Malecón, es el único lugar en el país que puedo garantizarte que no existe un problema como lo exponía el pastor, que es la extorsión. Y en Apulo la semana antepasada se dio la muerte de un muchacho de que denuncian los comerciantes y la gente del lugar que fue asesinado
por miembros de la Policía Nacional Civil, y que la gente se manifestaba que era mejor que los policías no llegaran ahí a hacer daño porque no tenían ni extorsión ni nada. Y hay gente que asegura que inclusive que le pusieron una arma a este muchacho. Yo visité con la gente de los comerciantes a los derechos humanos para poderles pedir al señor Procurador General de que pudiera investigar el hecho de que mucha gente de día había presenciado. Entonces, este tipo de acciones en los cuales... ¿Hay ejecuciones, hay grupos de exterminio? Mira, Ernesto, hace cerca de 2 años fui el primero que mencioné que habían características de algunos hechos que pudieran considerarse que hay grupos de exterminio. Dijo un funcionario del gobierno que yo estaba fuera de la realidad y que, me insultó como quiso. Hoy en día ya hubieron otros funcionarios, inclusive los derechos humanos, que dicen de que hay características, investigaciones de periodistas, colegas tuyos, que hay elementos suficientes como para considerar que hay grupos de exterminio, y esto es malo para la democracia, para la institucionalidad de nuestro país y de la familia en general. Pastor, no hay condiciones ahora para establecer un diálogo o una tregua. No las hay porque se destruyeron, precisamente porque como el tema se maneja políticamente, entonces cuando la tregua comenzó a dar cierto rédito político, comenzó a atacársele políticamente y se le atacó de tal manera que hoy nadie va a tener el valor de hablar del tema, ¿no? Y no lo van a retomar. Entonces, para mí ese es un capítulo ya cerrado, y que va a tomar mucho tiempo y tendrá que haber mucha presión nacional e internacional para que se pueda abrir nuevamente ese camino. Insisto, el tema pandilleril, el tema de la violencia es una bomba que yo creo que ya estalló, ¿no? Obviamente, por las dimensiones que tiene, pero que está en las manos de quién, para que de alguna manera, si no, vamos a terminar todos caídos, ¿no? Está en la mano de todos, y el director tenía razón cuando él hablaba del papel de la escuela, de la familia, de las iglesias, pero lo que ocurre es de que todos somos todos y somos nadie, ¿no? Porque si yo digo todos tenemos que participar, pero con eso no estoy diciendo nada. Tiene que haber alguien que asuma el liderazgo, y obviamente a quien le corresponde es al presidente de la República. Entonces es él el que tiene que abanderar un esfuerzo que unifique precisamente los esfuerzos de iglesias, de escuelas y de todas las entidades que sean necesarias, porque es un problema de todos y todos tenemos que participar en él, y también estar muy conscientes que es un problema que no tiene solución a corto plazo. O sea, nadie tiene que estar pensando en salidas a corto plazo porque no existen. Cualquiera que proponga salidas de corto plazo está mintiendo, solo va a empeorar las cosas. Estamos hablando de un trabajo largo, pero que por ser largo tenemos que comenzar a caminarlo desde ya. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles a nombre de todo nuestro público televidente que ha estado atento a conocer una versión, obviamente, de las muchas que recogemos alrededor de esos temas. Creo que es importante hacer valoraciones que tienen que ver con el buen comportamiento, pese a toda la zozobra, la incertidumbre, al peligro, al temor que se da en las calles. La paz social la encontramos obviamente al interior de nosotros, pero también hay una paz social allá afuera que en la medida que todos contribuyamos, creo que podemos salir adelante. Es una contribución de todos, no es de alguien en lo particular. Gracias, alcalde, por haberme acompañado. Ernesto, gracias nuevamente, y solamente hacer la invitación por la violencia que de alguna manera asume nuestro país y Ilopango. Quiero hacerles para muestra un botón. El día sábado fue un acto público que elegimos a nuestra reina de las fiestas principales en honor a San Cristóbal en el centro de Ilopango. Cientos de familias se dieron cita a ese evento de más de 5 horas. No había ni un elemento de la Policía Nacional Civil presente, ninguno, por más de 5 horas, desde como a las 6:30 hasta como a las 11:30 de la noche, la gente disfrutando en armonía. O sea que sí tenemos dificultad, pero sí se puede salir adelante. Así es, en efecto. Saludos muy cordiales entonces a todos los habitantes de Ilopango que van a celebrar fiestas patronales, ¿verdad? Correcto, gracias. En los próximos días. Pastor, ha sido un privilegio también haber contado con la opinión de usted en el análisis pertinente del tema. Muy agradecido por la invitación y siempre a las órdenes. Así es, en efecto. Gracias a usted por habernos acompañado. El reprise de este programa hoy a las 10:30 de la noche. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate
alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.